Tengo la fortuna, el honor de recibir al encargado de negocios de la Embajada de Austria en México, Alexander Rieger. Alexander, buenos días. Buenos días, mucho gusto estar aquí contigo. Difícil imaginar un país más europeo que Austria. Pues gracias. O sea, está en el centro, digamos, de la cultura europea, en el centro, además un país que marca la historia por su tradición, digamos, neutral y todo lo demás. Es un país, sin embargo, que tarda en entrar a la Unión Europea, ¿no? Tardó un poco, sí. Hace 18 años entramos. En el 90 y tantos, sí. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la experiencia austríaca de ingreso a la Unión Europea? Pues nos ha ido muy bien. Creo que nuestras empresas han estado mucho más competitivas con la entrada. Dicen que hemos crecido mucho más que sin la Unión Europea. Y solo para darte un ejemplo práctico, por ejemplo, solía durar unas 12 a 14 horas para camiones de Austria a países de la Unión Europea, simplemente por todas las aduanas, los requerimientos fitosanitarios y todo eso. Nada más que eso, nos ahorramos mucho dinero y mucho tiempo. Ciertas empresas solían tener incluso almacenes en países de la Unión Europea para poder entregar los productos más rápido. Todo eso ya se ha ido. Los camiones van y hemos ganado mucho nada más con esto. Y bueno, ha cambiado muchísimo el mundo. Tú eres muy joven, pero yo hace muchísimos años me tocó uno de los viajes más inspiradores que he hecho, ir de Viena a Budapest. Aquello era cruzar el planeta, mi querido Alexander. Así es. O sea, aquello era horas, visas, controles, todo lo demás. Digo, hoy es bastante más fluido. Pero ¿cómo ha cambiado la vida del austríaco promedio? Un país que, insisto, tiene una tradición muy particular en la vida europea con el ingreso a la Unión. Pues mira, el programa Erasmus ya era para nosotros antes de la Unión Europea, pero nada más en ya miles de estudiantes han ido a estudiar en toda Europa, y en este sentido los jóvenes son los más fervientes que apoyan a la membresía de la Unión Europea. La crisis económica no ha debilitado el sentimiento, digamos, europeísta, la idea de que se está construyendo algo que tiene una gran relevancia, Alexander. Yo diría que en toda Europa la gente tal vez menos informada, o tal vez incluso algunos políticos más populares, han criticado un poco por la crisis. Así es, pero de hecho yo creo que a Austria aún nos va muy bien. Tenemos la tasa de desempleo más baja en toda Europa, con 4.7%. O sea, a nosotros nos va muy bien. Y todos los economistas dicen que si no estaríamos haciendo todas esas medidas, pues nos iría peor. O sea, creo que hay todo el sentido de hacer lo que hacemos. Hay países que están muy volcados al pasado, probablemente México sea un ejemplo de eso, donde siempre estamos recordando lo bueno y lo malo de nuestra historia. Hoy se recuerdan, la Asamblea General de Naciones Unidas plantea que sea un día de la reconciliación. Todos pensemos en la reconciliación en Europa, por supuesto pensar en la Segunda Guerra Mundial es algo fundamental, pero te pregunto, los jóvenes, el grueso de la población, ¿recuerda ese capítulo de la historia o es un asunto ya olvidado? Lo digo porque los que tienen cierta edad, no tú que insisto eres muy joven, no dicen, oiga, es que recuerde cómo era Europa antes, ¿no? Y la importancia de lo que hoy tenemos, más allá de las crisis, más allá de los reproches que hoy se pueden hacer por los déficits, por las deudas y todo lo demás. Es decir, recordar todo esto en un día como hoy, Alexander, creo que tiene mucha importancia. Pero te pregunto, ¿el austríaco común tiene presente su historia reciente? Pues claro, o sea, no olvides que Austria era un imperio. Muchos de los países del este que ahora forman parte de la Unión Europea eran parte del imperio, y de hecho Austria ha beneficiado mucho de que esos países también entren a la Unión Europea. En muchos de esos países somos el primero o el segundo inversionista. En Hungría, por ejemplo. En Hungría, por ejemplo. O sea, hemos en ese sentido también beneficiado mucho, y hay mucho intercambio, y nosotros siempre fuimos más cerca por ser un país neutral, incluso antes de la caída del muro. O sea, hemos siempre tenido esa historia más presente tal vez que otros países. Sí, y lo recuerda la gente, por tanto valora lo que hay hoy, incluso la anexión, etcétera. Claro. Sí. Digamos, el tejido institucional europeo, desde tu punto de vista, ¿resiste los debates que hay hoy? Veo que hay todo este debate sobre los que dicen, oiga, hace falta más austeridad, y otros dicen, no hace falta recordar más. Veía el caso de Latvia, que recortó algo así como el 30% de su burocracia, y otros que dicen, pues hay que subirle los impuestos a los ciudadanos. En fin, desde tu punto de vista, las instituciones europeas
pueden resistir esto? Las instituciones europeas son muy fuertes y han crecido con cada crisis, con cada nuevo contrato europeo. Y en ese sentido, Europa es siempre un proyecto en devenir. Aún no sabemos hasta dónde va a llegar, pero siempre está creciendo y cada crisis está fortaleciendo a Europa. O sea, cada crisis es una oportunidad y lo que está pasando ahora por la crisis, pues estamos instituyendo medidas que nos están fortaleciendo y que tal vez en otros países que tengan condiciones similares no se están adoptando a ese nivel y pues pagarán el precio más tarde tal vez. ¿Pierden los países, todos los europeos tienen una fuerte identidad nacional, pierden, digamos, su capacidad de reproducir sus valores nacionales, sus tradiciones, su cultura, por pertenecer a la Unión Europea? No, yo no creo. Yo creo que más bien todos esos valores enriquecen a Europa en general, pero al mismo tiempo el populismo y ciertas resistencias de políticos locales pueden ser sobrepasados por la Unión Europea, ciertas normas del medio ambiente o de económicas. O sea, habrá países que lo quieran, habrá países que no lo quieran, pero si es una buena medida y que se pase, pues es una ventaja para todos los países después. ¿Tienes alguna idea de cómo está el euroescepticismo en Austria? Si ha crecido o no, en fin, ¿tienes alguna idea, algunos datos recientes sobre cómo ha crecido este fenómeno? Sí, creo que hubo una encuesta reciente que preguntó si deberíamos salir de la Unión Europea y creo que como 2/3 o incluso 70% dijeron que no. Yo creo que eso es una señal muy fuerte de que la mayoría de la gente sí ve las grandes ventajas que nos da. Hay, digamos, pasión por la política europea en Austria. Hay países como Italia que tienen niveles pues muy altos de participación en las elecciones europeas para elegir al Parlamento Europeo. De alguna manera los medios de comunicación de ciertos países reflejan lo que se debate en Estrasburgo, pero el austriaco promedio se fija lo que se está, o sea, presta atención a lo que ocurre en el Parlamento, en Estrasburgo o en Bruselas. Presta atención, sí. De hecho, en las últimas elecciones en 2009 estábamos 4% encima del promedio de participación europeo. O sea, yo creo que eso es bueno. Muy bien. A lo mejor no son debates muy apasionados, pero finalmente te pregunto, ¿tú eres optimista sobre el futuro de la Unión Europea? Sí, yo creo que ni siquiera uno debe preguntar esto porque no hay opción alternativa a Europa. Porque ha habido muchos titulares de periódicos que dicen se acaba Europa, estamos al final del gran pacto, ¿no? Mira, si en algunos estados en México hay grandes deudas, ¿acaso alguien pregunta si es el fin de México? Muy buena pregunta. Alexander, pues muchas gracias por haber venido esta mañana en Enfoque. Un placer, gracias. Alexander Reger es el encargado de negocios de la Embajada de Austria en nuestro país y para fortuna nuestra ha venido esta mañana al estudio.